Tengan todos un buen día martes 4 de marzo del año 2025. Dios Padre Todopoderoso, en el nombre de el Verbo eterno de Dios, por quien todas las cosas fueron creadas y habitó entre nosotros, y quedó escrito que quienes lo vieron su grandeza, lo sublime que es, y dan fe y certifican que era tu Hijo, que era Dios hecho carne. Bendice este comentario y ciñe los lomos del entendimiento de quienes lo escuchan. En el nombre de Jesús. Amén. Que tengan todos un buen día. Realmente en nuestra sociedad existe una cultura que nos ha dominado y nos ha influenciado durante, durante mucho, bueno, desde siempre. Y es el hecho de que cuando queremos buscar a Dios, pensamos en la iglesia. Y realmente no debería ser la única forma, porque realmente Cristo cuando profetizó dijo, tengan cuidado, advirtió, tengan cuidado porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo y a muchos engañarán. Y realmente eso es lo que hemos visto desde la muerte, resurrección y ascenso de Cristo Jesús a la majestad en las alturas de los cielos, sobre todo principado y potestad, y sobre todo nombre que se nombra que se sentó en las alturas. Pero desde entonces hemos visto un proceso de tergiversación, de la doctrina de la gracia que se fundamenta en la sangre que Cristo Jesús derramó. O sea, no hay requisitos. Los dirigentes de las congregaciones no tienen por qué imponerte tareas duras, eh, en el sentido de que nosotros llegamos ahí porque fuimos llamados por Dios y es un llamamiento que no es un llamamiento de hombres, sino es un llamamiento directamente del Creador. Eh, Más sin embargo, el hombre se aprovecha de ese llamamiento y de ese amor que nosotros tenemos por Dios, en el sentido de que el hecho de que lleguemos a una congregación, a una organización religiosa que hoy por hoy pues tiene personalidad jurídica, porque debe registrarse en la institución que corresponde, que me parece que es gobernación. Entonces, de alguna manera, el hecho de estar registrada le quita su carácter de novia de Cristo y dejamos de ser eh, amantes de Dios, de amar exclusivamente a Dios y empezamos a regirnos por regularizaciones humanas, jurídicas y eso le quita ese carácter de querer amar a Dios sobre todas las cosas. Realmente nosotros hemos sido llamados a amar sobre todas a amar a Dios sobre todas las cosas y eso es lo difícil, eso es lo imposible. Decirlo es una cosa, pero vivirlo es un reto, un desafío, porque Dios nos prueba, Dios nos prueba como
el que trabaja el oro, el orfero, trabaja el oro y le quita la escoria. ¿Qué es lo que pasa? Digamos que, digamos como un anillo de oro que ya de alguna manera se ha cubierto por la escoria, por el sucio, ¿verdad? Entonces viene el que trabaja el oro y para quitarle la escoria a esa pieza de oro, lo mete en el fuego. Y en el fuego se derrite lo que no es parte del oro, el sucio que se ha adherido a él, para que salga solo el puro oro, lo más preciado, lo más bello del oro, que es el metal más bello y más preciado y por ende el más caro que conocemos, pues. Entonces, así es el trato que Dios es el orfadero supremo, que cuando llegamos a su presencia, el reto es amarlo a Él sobre todas las cosas, pero resulta que nosotros llegamos llenos de qué? Llenos de intereses, que realmente más que intereses, eh, desde el punto de vista de los mandamientos de Dios, son idolatría, se vuelven idolatría porque son cosas que solemos poner, son cosas que solemos poner en lugar de Dios, y en eso consiste la idolatría, en poner cosas en lugar de Dios. Nosotros somos sacerdotes modernos y a veces nos domina el materialismo, la esfera del materialismo nos domina, y ponemos en lugar de Dios afanes, carros, casas, electrodomésticos. Recuerdo una vez una persona con la que tuve una plática muy importante acerca de Dios, de toda la temática, tocábamos varios temas, y ya estando sumergidos en ese, en ese éxtasis del intercambiar eh, posturas y dudas y interrogantes y querer esclarecer nuestra posición ante Dios. Esta persona me preguntaba y me decía, bueno, él es católico y me dice, ya un poco, también hace un poco molesto, pues porque a veces la gente no deja de molestarse un poco, ¿verdad? Cuando le dicen algo diferente a lo que siempre ha creído. Y entonces él me dice, eh, bueno, ¿y cuáles son los ídolos de los católicos? Me dice él, ¿verdad? Entonces vengo yo y le digo, los mismos de los evangélicos, carros, casas y afanes. Y entonces así estamos, pues. O sea, digo esto pues porque el reto es amar a Dios sobre todas las cosas. El reto es amar a Dios sobre todas las cosas. Y resulta que cuando empezamos a amar a Dios y decimos vamos a afirmar nuestros caminos en Dios y no voy a poner nada, así como los profetas y aquellos grandes hombres, hermano, como Abraham, Isaac y Jacob y los apóstoles y aquellos diáconos que entregaron su vida por Dios, como Esteban, por ejemplo, que lo apedrearon por Dios, hermano, y en ningún momento ellos pues claudicaron, no claudicaron, ni vacilaron en seguir poniendo a Dios sobre todas las cosas y
Realmente amar a Dios es un camino, es un estilo de vida, es un régimen de vida, es una dimensión en la que no cabe más. Es como una relación entre un hombre y una mujer, cuando están locos el uno por el otro y no cabe más en esa locura. Por que no somos la novia de Cristo, porque tenemos que llegar a amarlo sobre todas las cosas. Pero cuando empezamos a interponer pues intereses, ya hay interferencia entre nuestro amor con Dios y las cosas nos terminan apartando de Dios. Como por ejemplo Salomón, el rey Salomón, tremendo hombre de Dios, y acabó adorando demonios. Pues. ¿Por qué? Porque el amor de las mujeres lo dominó y terminó suplantando el amor al creador por el amor de las mujeres. Y estos son temas difíciles, pues, porque cualquiera podemos sucumbir en determinado momento ante una bella mujer y decir, ya no tengo tiempo para Dios, ya no, ya no. Eso de amar a Dios, de estar media hora en su presencia, eso de estar una hora en su presencia, eso es cosa del pasado, pues desde que esta bella mujer, esta princesa llegó a mi vida, eh, ya Dios, amar a Dios es cosa del pasado. Y eso le pasa a Salomón, pues dice que literalmente la palabra de Dios dice que cuando ya era viejo, dice, fíjese, hermano, sus mujeres inclinaron su corazón a sus dioses y le empezó a construir altares a otros dioses, hermano, de las naciones. Dice que empezó a amar a mujeres que de las cuales Dios les había dicho, no, no os lleguéis a ellas, porque os van a apartar de mí. Y así fue con Salomón, pues dice que empezó a amar a las mujeres de Egipto y por lo tanto empezó a idolatrar, hermano, los dioses de Egipto y a levantarle altares a los dioses de Egipto. Y también empezó a amar, dice, a las de Sidón. Y por lo tanto empezó a adorar a Astoret, ídolo abominable de los sidonios, hermano. Eh, Es delicado el tema porque como hombres que somos realmente, no solo como hombres que nos gustan las mujeres, sino que vamos caminando también en la cuerda floja del amor a Dios, pues que en determinado momento nos podemos caer. Entonces, amar a Dios es un reto tremendo. Pero conlleva promesas también que pueden venir como consecuencia de amar a Dios. Si vienen, pues qué bueno. Y si no vienen, si amamos a Dios sobre todas las cosas y no vienen las bendiciones, no vienen las promesas, pues no hay problema. No hay problema porque a quien amamos es a Dios sobre todas las cosas y nos vamos a morir amando a Dios, diciendo Dios te amo y eso es lo último que vamos a decir si en determinado momento se nos presentara un atentado contra nuestra fe, que pudiéramos sucumbir a ese enfoque sobrenatural de estar en la presencia del Señor.
Por ejemplo, digamos, hay quienes, y hablando de la idolatría, tenemos una tendencia, un sistema que nos obliga y nos impone a amar cualquier cosa que no sea Dios. Y, y, y cuando queremos salirnos de esa, eh, de ese, el hecho de querer quitar los ídolos delante de Dios, entonces empezamos a ser atacados por las fuerzas del mal invisibles, pero realmente Dios dice, sobre el león y el áspid pisarás, hollarás al cachorro del león y al dragón. Pero es muy, muy importante que dice, por cuanto en mí ha puesto su amor, yo también lo libraré. Lo pondré en alto por cuanto ha conocido mi nombre. ¿Por qué en alto? Porque te va a librar de todos esos dragones, de todas esas serpientes, de todos esos escorpiones que quieren destruir tu relación con Dios, que son demonios y que están en las personas y están en los aires. Príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Entonces, lo pondré en alto por cuanto ha conocido mi nombre a salvo. Con él estaré yo en angustia. Me invocará y yo le responderé. Lo libraré de todo el ataque. Lo saciaré de larga vida, vida abundante, vitalidad, pujancia, energía. Lo glorificaré, lo pondré en alto. Por ejemplo, quienes han sido glorificados. Si tenemos un ejemplo, José, hijo de Jacob, estaba en la cárcel en Egipto y de la cárcel fue levantado para sentarse en el trono de Faraón y gobernar Egipto, tipo del mundo. Dice, y así, hay tantos ejemplos en los que Dios glorifica y glorificó a sus siervos. Por ejemplo, a Daniel, hermano. Que Daniel, cuando Daniel estaba en Babilonia, tipo del mundo también. O sea, ellos desempeñaron su adoración y su amor a Dios no en un ámbito religioso, no en las congregaciones, por decirlo así, sino en el mundo, en esferas mundanas, hermano. En el caso de Daniel, él sostuvo una relación muy importante con el rey de Babilonia, que era Nabucodonosor, pero una de las principales características o el perfil de este rey Nabucodonosor, hermano, era la soberbia, la soberbia, la soberbia. Pero cuando Daniel, en el nombre del Dios de los cielos, le dio una revelación, dice que se humilló delante de Daniel y se postró delante de Daniel y mandó a que le quemaran incienso porque creía que era un dios, Daniel. Le mandaron a poner un collar de oro porque
lo pusieron en alto en las grandes esferas gubernamentales de Babilonia. Lo glorificaré y le mostraré mi salvación, la vida eterna, hermano. O sea que después de haber sido tan bendecido aquí en el planeta Tierra, te espera la gobernación eterna y universal con Cristo Jesús. Entonces, tomando esas dos referencias, que hay más, pero por el tiempo y por lo delicado del caso, pues solo vamos a citar dos, que ya cité, José y Daniel. Entonces, en ese tiempo no habían congregaciones, hermano, no habían iglesias, ni siquiera había venido Cristo. La iglesia se estableció hasta que Cristo vino en el año más o menos la edad de Cristo, 33, 34, cuando Cristo murió. eh, entonces, el año 34 después de Cristo, cuando Cristo murió y resucitó, como dije antes, entonces empezó ya el tema de la iglesia. Pero él dijo, eso se va a pervertir, pues va a alcanzar unos niveles de corrupción y de perversión inimaginables, pues. Y así es, pues. Entonces, el llamado es a ejercer nuestra relación con Dios. Somos sacerdotes en lo privado. En lo privado, Cristo dijo, podéis adorarme en secreto y yo os recompensaré en público. Pero no se trata de que Dios nos vaya a recompensar en público. Se trata de que amamos a Dios y estamos en su presencia amándole. Y de esa forma evitarnos cargas duras que el hombre pudiera imponernos y dejar a Dios de lado por estar atendiendo instrucciones humanas en las congregaciones. Nuestro tiempo es valioso. Es el bien más valioso que tenemos porque es la vida. Entonces, ningún hombre murió por nosotros. Ningún hombre derramó su sangre por nosotros. Entonces, cuando Cristo murió en la cruz, ¿qué pasó? Se rasgó el velo del templo, dice de arriba para abajo, y quedaron abolidas la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas. Cristo abolió en su carne la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas. ¿Qué es eso? Era el ceremonial del templo, las ceremonias. Las ceremonias, por ejemplo, el día de la expiación. Antes de que el sumo sacerdote entraba una vez al año a la presencia de Dios. Pero para entrar tenía que hacer una serie de purificaciones. El orden de acercamiento era a través de quemar víctimas, víctimas de ganado vacuno y de ganado ovejuno. El sumo sacerdote, que era el único que podía entrar a la presencia de Dios, tenía que hacer holocausto por sí y por su casa. Tenía que ofrecer un becerro por él y un carnero en holocausto. Y al final, cuando él ya había hecho todas las purificaciones por él y por su casa, entonces ofrecía dos machos cabríos, porque cuando Cristo murió por ti y por mí, no murió en calidad de Cordero de Dios, aunque así se toma y así es perfecto, no discuto, pero estrictamente hablando, desde el punto de vista de las ofrendas levíticas, Cristo cuando murió por ti y por mí murió en calidad de macho cabrío,
porque el macho cabrío representa al pecador, entonces él tomó el lugar del pecador. Y ese es el sacrificio vicario de Cristo. Pero no tienes que estar en una congregación, puedes amar a Dios en lo personal. Decía, el llamamiento de Dios es un llamamiento de antemano, hermano. En el sentido, como dijo el apóstol Pablo, en Romanos, Dios me escogió, dice, desde el vientre de mi madre, dice, ahí fui llamado por Dios. Entonces no es una cosa de que levantaste la mano y ahora estás entregado a Cristo. Sí, se acepta y así tiene que ser y hazlo porque así es. Pero no es la única forma en que, el único punto de vista desde el que debe verse esto porque, porque somos sacerdotes de Dios. Y el principal privilegio de un sacerdote es entrar en la presencia de Dios y adorar a Dios. Somos adoradores en espíritu y en verdad. Y ante eso no puede oponerse nada. Tú no puedes ir ante un líder religioso, un dirigente religioso, eh, mire, me da permiso para tal, mire, disculpe, ¿puedo hacer cosas? No, tú eres templo del Espíritu Santo y donde tú estás, ahí hay adoración a Cristo Jesús. Que Dios los bendiga grandemente y seguimos deleitándonos en estos platillos deliciosos, no recalentados de, de ese pan que sale del horno para el alma sedienta y hambrienta de conocimiento de Dios. Porque Cristo dijo en sus bienaventuranzas, bienaventurados los que tienen hambre y sed de las cosas de Dios, porque ellos serán saciados. Y no, hay otra categoría de personas que tienen hambre y sed pero de carros, casas, y le dedican su vida a eso y dejan de lado ese magno sacrificio que ahora está abierto un camino nuevo y vivo hacia la presencia del Creador. Dios los bendiga. Hasta un nuevo comentario bíblico.